Buenos días, mi nombre es Violeta Quintela, soy asistente de la Clínica Ginecológica A y en el día de hoy vamos a hablar de restricción de crecimiento intrauterino. ¿Cuál es la importancia del tema? Es una complicación que cursa con un aumento de la mortalidad perinatal. Está asociada a secuelas a largo plazo tanto en la infancia como en la vida adulta, tiene una incidencia aproximada del 10% y en las diferentes sociedades científicas existen controversias, tanto en el diagnóstico como en el manejo. ¿Cuál es la definición? Bueno, antes de hablar de una alteración en el crecimiento, tenemos que saber qué es el crecimiento normal, y es aquel que resulta de la división y crecimiento celular sin interferencias, que determina un recién nacido que ha expresado su potencial genético de crecimiento. ¿Cómo vamos a definir el crecimiento normal? Bueno, de acuerdo a las tablas poblacionales, es aquel que se sitúa entre el percentil 10 y el percentil 90. Y epidemiológicamente, aquellos fetos que crecen por debajo del percentil 10 son un grupo de fetos en los que habría mediado alguna condición patológica que impidiera expresar su potencial genético de crecimiento. Los fetos que crecen por debajo del percentil 10 son un grupo heterogéneo, en el que podemos diferenciar tres grandes grupos que corresponden a grandes grupos etiológicos, ¿sí? Los fetos con restricción de crecimiento intrauterino, propiamente dicho, son aquellos fetos pequeños, ¿sí? En los que, debido a una insuficiencia placentaria, no pueden expresar su potencial genético de crecimiento. Luego tenemos los fetos pequeños para la edad gestacional normales, que son aquellos fetos constitucionalmente pequeños, y luego tenemos a los fetos, los que se denominan los pequeños para la edad gestacional anómalos, en los cuales la causa es extrínseca a la placenta y en muchos casos es intrínseca al feto, como pueden ser los casos de cromosomopatías, malformaciones y en algunos casos también infecciones cornatales. Por lo tanto, recuerden que no es lo mismo hablar de pequeño para la edad gestacional que de restricción de crecimiento intrauterino. Cuando en este teórico nos vamos a centrar en el RCIU, que es aquel en el cual el mecanismo patológico es una insuficiencia placentaria, y vamos a excluir de este teórico a los pequeños normales y a los pequeños anómalos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, como ya dijimos, podemos medir el potencial genético de crecimiento. Vamos a, primero, mediante parámetros ecobiométricos, estimar el peso fetal, y luego vamos a correlacionarlo con tablas percentilares para la edad gestacional y para el sexo que nos permitan situarlo dentro de los percentiles. Los criterios diagnósticos aceptados son la presencia de un peso fetal estimado y o un perímetro abdominal por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, que se acompaña de signos de compromiso fetal, alteraciones en la circulación fetoplacentaria que las vamos a evidenciar en el Doppler, ¿sí? Estas son el aumento de la resistencia de las arterias uterinas y de las umbilicales, la disminución del IP de la cerebral media menor al percentil 5, y alteraciones en la relación índice cerebroplacentario, es decir, la relación entre la cerebral media y las arterias umbilicales por debajo del percentil 5. Aquellos fetos que crecen por debajo del percentil 3 se consideran afectaciones tan graves del crecimiento fetal que tienen un riesgo aumentado intrínseco, por lo que solo con la alteración del peso podemos hacer diagnóstico de RCIU. Los que se encuentran entre el percentil 3 y 10 tienen que acompañarse de alteraciones en el Doppler para hacer el diagnóstico. Otro criterio diagnóstico que tiene la limitante de que sería ideal hacerlo por el mismo ecografista, es la caída mayor a 2 cuartiles en el percentil del perímetro abdominal o del peso fetal estimado. Tiene la limitante que pueden haber diferencias interobservador. Bueno, si bien el diagnóstico va a ser ecográfico y la confirmación neonatal, tenemos elementos que nos permiten realizar la sospecha clínica, ¿sí? Primero, el insuficiente incremento ponderal, ¿sí? La impresión clínica de un feto pequeño, que si bien es un elemento subjetivo, puede permitirnos sospechar una alteración en el crecimiento, y la altura uterina discordante o estacionaria. Si bien es un elemento que tiene poca sensibilidad, es muy útil en la consulta para permitirnos sospechar alteraciones en el crecimiento fetal y seguir con el estudio. Recuerden que para esto es muy útil las gráficas que se encuentran en el dorso del carné obstétrico, que nos permiten graficar el crecimiento fetal y detectar precozmente alteraciones en la curva de crecimiento de cada feto individual. Luego que sospechamos una alteración en el crecimiento mediante la clínica, solicitamos una ecografía, ¿sí? El diagnóstico ecográfico requiere, primero, la correcta asignación de un feto a su edad gestacional. Los errores en el cálculo de la edad gestacional es el principal diagnóstico diferencial de esta patología. Luego tenemos que estimar el peso a partir de las biometrías fetales, y luego vamos a calcular el percentil de peso para la edad gestacional, ¿sí? Para el cálculo de la edad gestacional tenemos elementos clínicos y paraclínicos, y entre ellos contamos con la ecografía, ¿sí? Recuerden que a medida que avanza la edad gestacional de la primera ecografía, tenemos mayor dispersión, ¿sí? Acá una tabla para
para guiar más o menos cuál es los días de dispersión, de acuerdo a la edad gestacional de la primera ecografía. Luego tenemos el cálculo del peso fetal estimado. Para esto usamos algoritmos que utilizan el diámetro biparietal, el perímetro cefálico, el perímetro abdominal y la longitud femoral. Este algoritmo se denomina Hadlock-2, y si los perímetros cefálicos no son valorables, se puede utilizar el Hadlock-1, que toma en cuenta la longitud femoral y el perímetro abdominal. Tenemos tablas que nos permiten estimar el peso, y hoy en día tenemos calculadoras que son de muy fácil acceso, que nos permiten introducir los parámetros ecobiométricos y calcular el peso fetal estimado. Bien, ¿cómo vamos a calcular el percentil de peso para la edad gestacional? Tenemos gráficas poblacionales que nos permiten valorar el crecimiento, ¿sí?, que establecen el percentil 10, el percentil 90, para cada edad gestacional, para cada sexo, y en embarazos únicos. Esto es importante. Los embarazos gemelares tienen sus propias tablas de crecimiento, y también tenemos estas mismas calculadoras que nos permiten estimar el peso fetal estimado para la edad gestacional y el sexo del feto, y esto nos va a arrojar el percentil, ¿sí? Una vez que identificamos a los fetos que crecen entre un percentil 3 y 10, debemos valorar la circulación fetal, ¿sí? Lo que ya hablamos es que la restricción de crecimiento intrauterina, que vamos a centrarnos hoy, son determinados por insuficiencias placentarias, ¿sí? La insuficiencia placentaria va a producir un aumento de la resistencia placentaria, y esto se traduce en la ecografía Doppler, ¿sí? La ecografía Doppler es un estudio no invasivo ecográfico, ¿sí?, que nos permite medir los flujos en las principales arterias y en la circulación placentaria y fetal, ¿sí? Bien. La insuficiencia placentaria primero se va a manifestar como un aumento de la resistencia placentaria, ¿sí? Y en el Doppler esto se va a traducir en un aumento de la pulsatilidad de la arteria umbilical, que es lo que van a ver en la primera fila, ¿sí? Una arteria umbilical, que son flujos habitualmente de baja resistencia, aumenta su resistencia, y esto se traduce en aumento del IP, y es patológico cuando aumenta por encima del percentil 95. Esto determina el aumento de la resistencia placentaria, determina un menor protección y va a poner en marcha mecanismos de adaptación hemodinámicos para mantener la perfusión, sobre todo de los órganos nobles, como el cerebro, corazón y glándulas suprarrenales, ¿sí? Este proceso de adaptación hemodinámica genera la vasodilatación de la arteria cerebral media. Este es uno de los vasos que se estudia y que traducen lo que se llama la redistribución de flujo hacia los órganos nobles. ¿Qué va a pasar con la cerebral media? Se va a vasodilatar para que llegue más sangre. Entonces lo vamos a ver como una disminución en el índice de pulsatilidad, que es patológico cuando se encuentra por debajo del percentil 5, que es la segunda onda que ven en esta gráfica. Es importante destacar que el flujo en la arteria umbilical va a tener un aumento de la resistencia creciente, que puede terminar en estadios más avanzados la ausencia del flujo en diástole, que es la segunda imagen que ven acá, e incluso puede terminar en algunas ocasiones la presencia de un flujo reverso, ¿sí? Si la hipoxia crónica llegara a persistir y a sobrepasar los mecanismos de adaptación fetal, se va a desencadenar la acidosis metabólica, que provoca la destrucción de las fibras miocárdicas. Esta situación condiciona una disminución de la distensibilidad del miocárdico, ¿sí? Y se va a manifestar en el Doppler en un aumento de la pulsatilidad de los flujos venosos. La alteración del ducto venoso ocurre en las últimas fases del deterioro fetal, por lo que se considera un marcador agudo de descompensación fetal, es decir, cuando se sobrepasaron sus mecanismos de adaptación. El ducto venoso también presenta una afectación progresiva, ¿sí?, que va desde el aumento de la pulsatilidad hasta la ausencia de la diástole, y luego el flujo reverso en diástole, que es un estado de descompensación aguda, ¿sí?, que nos están traduciendo la acidosis del feto, que de no tomar una conducta podrían determinar incluso la muerte fetal, ¿sí? Otros parámetros que podemos ver es la disminución del índice líquido amniótico. Yo les dije que la arteria cerebral media se vasodilata para favorecer el flujo hacia los órganos nobles. Los riñones quedan por fuera de esta distribución, se produce una vasoconstricción que disminuye el filtrado glomerular y va a disminuir la producción de la orina fetal, lo que va a determinar la presencia de oligoamnios, ¿sí?, que se ve a lo largo de todo el deterioro. Y luego tenemos las alteraciones en el cardiotocograma basal, que son tardías, ¿sí?, porque traducen acidosis, descompensación en el feto. Esta cascada bien establecida nos permite, es bien conocida y está sobre todo descripta para los RCIU precoces, aquellos que se presentan antes de las 32 semanas, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Estas alteraciones fueron
descriptas por la Clínic de Barcelona y determinan los 4 estadios, ¿sí? El estadio 1, en el cual hay un aumento de las resistencias placentarias, es decir, hay elementos en el Doppler que nos permiten sospechar la presencia de insuficiencia placentaria. El estadio 2 es cuando el feto pone en marcha sus mecanismos de adaptación mediante la centralización del flujo, y esto lo vamos a ver con la vasodilatación de la arteria cerebral media. De progresar la afección, existe en el estadio 3 una hipoxemia, o una hipoxia descompensada, que determina lo que ya les dije, la isquemia de las fibrillas miocárdicas, ¿sí? Con aumento del flujo diastólico, que se traduce en aumento de la presión de los flujos venosos, que es lo que vemos acá en las alteraciones del ductus, ¿sí? Y en el estadio 4 es una situación francamente patológica de acidosis fetal, de descompensación, y se puede producir la muerte fetal en minutos. Esto lo vamos a ver con el ductus venoso invertido, y acá es cuando van a aparecer recién las alteraciones en el cardiotocograma basal. Esta es otra gráfica que intenta demostrar lo mismo en realidad, y es frente a la insuficiencia placentaria, el aumento de las resistencias placentarias, el feto pone en marcha primeros mecanismos de adaptación, con la disminución de la velocidad de crecimiento. Esto incluye la disminución del tejido adiposo, disminución de la actividad, son fetos que pueden moverse menos, ¿sí? Luego, al avanzar la insuficiencia placentaria, se produce liberación de hormonas del estrés, que eso es lo que determina la redistribución de flujo, ¿sí? Y el metabolismo anaerobio en los tejidos periféricos. Acá también empieza el oligómeos, y de progresar hacia la acidosis se comienza en un metabolismo anaerobio que libera radicales libres, y eso genera acidosis en el feto, y se puede producir la muerte fetal. ¿Cuál es el razonamiento diagnóstico que vamos a hacer? Frente a un feto que tiene un peso fetal estimado por debajo del percentil 10, que lo identificamos como, en principio podría tener un crecimiento alterado, vamos a valorar primero qué percentil tiene. Bueno, si está por debajo del 3, como ya dijimos, solo con el peso fetal alcanza para hacer diagnóstico de restricción de crecimiento. Si se encuentra entre el 3 y el 10, debemos solicitar un Doppler, que si tiene cualquiera de las alteraciones antes mencionadas, es decir, que traducen un feto que es pequeño por insuficiencia placentaria, vamos a hacer el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. Si el Doppler es normal, tenemos un feto que es pequeño para la edad gestacional, y debemos solicitar paraclínica para determinar si es un PEG normal o anómalo, ¿sí? ¿Qué paraclínica? Valoración estructural de elementos que nos hablan de cromosomopatías, infecciones connatales, malformaciones, y si está alterado es lo que llamamos un PEG anómalo, por causas extrínsecas a la placenta, que pueden ser las infecciones, y pueden ser intrínsecas al feto. Y luego, si todo esto nos da normal, podemos presumir que este feto es un pequeño para la edad gestacional normal, es decir, es constitucionalmente pequeño, está expresando su potencial genético de crecimiento, que es menor al percentil 10. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los tóxicos, el tabaquismo, la cocaína, ¿sí? Los estados hipertensivos, la preeclampsia y la hipertensión crónica. Esto es así sobre todo para la restricción de crecimiento intrauterino por insuficiencia placentaria, la verdadera RCIU, dado que los mecanismos fisiopatológicos a nivel placentario son iguales para la preeclampsia y para la restricción de crecimiento intrauterino. Por lo tanto, son dos patologías que suelen estar muy asociadas. Las alteraciones de la nutrición, la desnutrición y la obesidad, ambas situaciones. El embarazo múltiple, el estrés materno, la violencia. Hay un estudio muy importante que demuestra que la violencia basada en género es un factor de riesgo independiente para la restricción de crecimiento intrauterino. Los antecedentes obstétricos, las vasculopatías como la diabetes mellitus, el SAF, el lupus, las nefropatías, las enfermedades autoinmunes determinan alteraciones a nivel placentario. La edad, tanto mayor a 36 años como las adolescentes, y la anemia. Bien, ¿cómo vamos a clasificar la restricción de crecimiento? La podemos clasificar según los estadios del Doppler o según la edad gestacional, siendo el punto de corte arbitrario las 32 semanas. Los estadios, la clasificación que utilizamos hoy en día son estos estadios que les mencioné, que fueron propuestos por la Sociedad de la Clínic de Barcelona, ¿sí? Que los diferencian en 4 estadios de acuerdo a la alteración de la salud fetal, y esto nos va a orientar en nuestro razonamiento y en nuestra toma de decisiones. Luego tenemos la clasificación según la edad gestacional en RCIU precoces y tardíos, cuando se usa el punto de corte de 32 semanas, pero muchas veces se solapan. Hay fetos que tienen 33 semanas y se comportan como RCIU precoces, o viceversa, y no es una clasificación etiológica. La etiología, en el fondo, es la misma, pero tienen ciertas características diferentes que nos permiten tener otro razonamiento diagnóstico frente a estas dos situaciones clínicas, ¿sí? La restricción precoz es aproximadamente el 20-30% de las restricciones de crecimiento intrauterino. En el 50% de los casos son de causa hipoxia, y asocian mayor compromiso
del territorio placentario, o sea, la vasoconstricción placentaria es en un mayor territorio, y hay una proporción importante, un 50%, que se asocia a causas genéticas, cromosómicas, infecciosas. Los PEG anómalos habitualmente realizamos el diagnóstico precozmente, ¿sí? Tienen una insuficiencia placentaria que es severa, hay una hipoxia crónica, pero que permite poner en marcha con más tiempo los mecanismos de adaptación, por lo tanto tienen mejor tolerancia a la hipoxia aguda, ¿sí? Y son los fetos que cumplen esta cascada que vimos anteriormente del estadio 1, 2, 3, 4. Eso es bien predecible su comportamiento y eso nos permite, al predecir el comportamiento, tenerlo en cuenta para la toma de decisiones clínicas, ¿sí? Los RCIU tardíos son aquellos que se presentan en general luego de las 32 semanas, que son la mayoría. Si bien la causa también es hipóxica por insuficiencia placentaria, el compromiso no alcanza al 30% del territorio placentario. No se sabe muy bien por qué se expresan más tardíamente en el embarazo. Si bien la insuficiencia placentaria es más leve, no tiene los cambios hemodinámicos adaptativos de la hipoxia crónica, ¿sí? Porque no le da el tiempo a ponerlos en marcha. Y esto determina una baja tolerancia a la hipoxia de esfuerzo, lo que puede resultar en óbitos inesperados. El Doppler en estos casos es un poco menos sensible, ¿sí? Porque rara vez presentan alteraciones en la arteria umbilical, y el elemento del Doppler que más nos sirve en estos casos es el índice cerebroplacentario, que mide la relación entre la arteria cerebral media y la arteria umbilical, que la alteración del índice cerebroplacentario es más precoz que la alteración individual de cada uno de sus componentes, ¿sí? Es un elemento importante para el diagnóstico. ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a ver en la restricción de crecimiento intrauterino? Bueno, tenemos que dividirlos. A nivel materno, como ya dijimos, están asociados con el síndrome de preeclampsia y eclampsia, ¿sí? Lo que puede determinar las complicaciones propias de esa complicación. Tenemos mayor intervencionismo obstétrico, hospitalización prolongada. A nivel fetal, son fetos que tienen más riesgo de hipoxia intrauterina, hasta 7 veces más. ¿Por qué? Porque sus mecanismos de reserva están saturados, entonces frente a cualquier aumento de la demanda puede determinar hipoxia. También tienen más riesgo de prematurez, pero de prematurez lo que se llama iatrogénica o de causa médica, ¿sí? Que determina la interrupción del embarazo por el agravamiento de la salud fetal. El óbito es una importante complicación de la restricción de crecimiento intrauterino. El oligoamnios, como ya vimos, que es parte del síndrome de RCIU, pero que también es una de las complicaciones. A nivel neonatal, bueno, las derivadas de la prematurez tienen más incidencia en encefalopatía hipóxico-isquémica, parálisis cerebral, enterocolitis necrotizante, insuficiencia renal y alteraciones en el desarrollo. Y a largo plazo, mediante los cambios epigenéticos, se puede generar baja talla, obesidad, bajo rendimiento escolar y enfermedades cardiovasculares. Esto es lo que hablábamos de los cambios epigenéticos, sí que es súper importante porque a largo plazo en la vida adulta estos fetos tienen mayor riesgo de complicaciones como obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemia, enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque esta patología va a generar cambios en la expresión del ADN, lo que en conjunto se denominan cambios epigenéticos, que condicionan la expresión de un fenotipo ahorrador, ¿sí? Y esto determina alteraciones en la lactancia, en el lactante, alteraciones en el desarrollo. Son niños con baja talla, obesidad, bajo rendimiento escolar, que en la vida adulta van a presentar esas enfermedades cardiovasculares y metabólicas, que van a determinar además un entorno materno desfavorable en esa madre, que aumenta el riesgo de tener una restricción de crecimiento intrauterino y se cierra el ciclo. Esto es súper importante porque antes eran consideradas enfermedades no transmisibles, y hoy en día sabemos que son enfermedades crónicas socialmente transmisibles, porque el entorno materno desfavorable agrupa muchos de los factores de riesgo que vimos antes, y esto va a determinar la presencia de la restricción de crecimiento. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el manejo de la restricción de crecimiento intrauterino? Una vez realizado el diagnóstico, no tenemos muchas herramientas para revertir la situación. Hoy en día no tenemos nada que nos permita revertir la insuficiencia placentaria. Por lo tanto, la principal conducta que vamos a tomar es el determinar el momento óptimo del nacimiento entre el entorno fetal, el entorno intrauterino que está siendo desfavorable, y los riesgos de la prematurez. Primero vamos a identificar si existen causas modificables. Vamos a hacer un análisis de en qué estadio se encuentra el feto, que nos permite realizar un diagnóstico también de cuál es la salud fetal en el momento que lo estamos viendo. Es importante la discusión con el equipo de neonatología, ¿sí? De acuerdo a el momento óptimo para el nacimiento, cómo se va a manejar ese recién nacido cuando nazca. En general son decisiones que nosotros tomamos en conjunto, ¿sí?
Y estos son las edades gestacionales para cada estadio sugeridas por la Clínica de Barcelona, que es importante porque nos orientan, nos guían en la toma de conductas, pero recuerden siempre que estos pacientes son individuales, que lo tenemos que analizar de manera individual, ¿sí? A medida que avanza el deterioro fetal, va disminuyendo la edad gestacional en la que vamos a plantear la interrupción, porque siempre tenemos que tener en cuenta eso, un feto que se encuentra en un ambiente que le es hostil, o las complicaciones de que nazca un feto prematuro. Estos, nada, como les dije, son orientativos, los tenemos en cuenta, pero bueno, siempre hay que individualizarlo a cada paciente y a cada situación clínica. Eso es todo. Muchas gracias.